Vamos a resolver un ejemplo relacionado con gases ideales. La situación es la siguiente. Ejemplo. Bueno, esto está muy grueso. Ejemplo. Supongan que tenemos almacenado un gas. Ese gas va a ser un gas ideal. Y lo que vamos a plantear es que ese gas está contenido en un recipiente. Ese recipiente tiene una forma esférica. Entonces, bueno, esa esfera va a tener un radio. El radio de esa esfera es de... hagamos un ejercicio en sistema inglés. Entonces, el radio de esa esfera, digamos que es 24 pulgadas. 24 pulgadas. Además, aquí hay un gas. El gas del que vamos a hablar hoy es el nitrógeno. El nitrógeno atmosférico es un gas diatómico, está formado por dos moléculas, dos átomos de nitrógeno unidos por un enlace trivalente bastante fuerte. Esta sería la molécula. Y bueno, ese es el gas del que vamos a hablar. ¿Cuál sería? Necesitamos una propiedad. Entonces esa propiedad es la temperatura. Vamos a decir que este gas está en condiciones cercanas al ambiente. La temperatura ambiente en Fahrenheit es 77. Aquí vamos a decir que este gas está a 90 Fahrenheit. Bueno, lo siguiente es la presión. Vamos a decir que la presión ambiental es 14.696 psi. Vamos a ver, esto está, supongamos que está al vacío o con una presión inferior al valor de la presión atmosférica. Entonces, digamos que la presión aquí es 5 psi. Ya saben que esto va a ser absoluto. Bueno, ya tengo presión, temperatura, sé de qué molécula, con el radio puedo calcular el volumen. Digamos que la pregunta aquí es calcule la masa de gas que está contenida en ese sistema. Esta va a ser. Y vamos a hacer este cálculo en libras. Bueno, esa es la pregunta. Ahora bien, la ecuación, pues obviamente es la ecuación de los gases ideales. Eso es lo que vamos a usar. La vamos a plantear aquí. Presión por volumen total igual a R por T. Estamos, si no estoy mal, estamos aquí. Listo, presión. Bueno, la presión por el volumen es igual a N por R por T. Bueno, aquí tendría que explicar lo siguiente. ¿Qué pasa si esta variable, que es las moles, perdón, digamos que aquí quisiéramos la masa, entonces esta R no sería la R universal, sino que hablaríamos de una R particular. ¿Cómo es este cuento de la R particular? Miren, resulta que la R universal, como estamos hablando del sistema inglés, vamos a decir que la R que vamos a emplear en este ejercicio es 10.73 PSIA por pie cúbico sobre libra mol por grado Rankine. ¿Dónde está el detalle? Pues que no voy a usar la R universal, ¿vale?
¿Para qué no voy a usar, ¿por qué no voy a usar la R universal? Porque quiero calcular la masa. Expresemos esto en la ecuación de los gases ideales. Tengo la presión, tengo el volumen, en lugar de las moles voy a tener la masa, y en lugar de la R universal voy a usar una R específicamente para el nitrógeno, una R, por llamarlo de alguna manera, una R particular. Lo voy a diferenciar con una barra encima, y esta es la temperatura. ¿Cómo cambio de la R universal a la R particular? Esto lo voy a multiplicar. Como necesito, en lugar de las libras moles tener libras, necesito multiplicarlo por el peso, o perdón, dividirlo entre el peso molecular. Entonces el nitrógeno, un átomo de nitrógeno pesa 14 por 2, 28. Eso quiere decir que este número que va aquí es 28 libras sobre libra mol. Esto ya lo puedo cancelar tranquilamente, y las unidades que me quedan son las libras. Vamos a hacer este cálculo. Entonces, la R aquí es igual a, sacamos la calculadora. En este caso pues tengo una calculadora en el celular. Bueno, entonces 10.73 dividido entre 28. Esto da 0.3832. Creo que hay un 0.3832. Hagamos bien los números para evitar confusiones. 38, 32. Y esto estaría en PSI-A, pie cúbico sobre libra grado Rankine. Observe la diferencia. Esto es una R particular. La diferencia consiste en que en esta R, que señalo aquí, me mancho un poquito la hoja, observen que aquí tengo esto en PSI-A por pie cúbico sobre libra mol. Y caso contrario, esta ecuación, esta constante la tengo en libras. La de arriba es la universal, esta es una constante particular. Solo puede ser usada para cálculos del nitrógeno, porque usa el peso molecular del nitrógeno. Ahora sí, ya puedo decir que ya puedo decir que esta presión por el volumen es igual a la masa por R, pero esta R es la particular, por T. Ahora voy a despejar la masa. La masa es igual a la presión por el volumen sobre R por T. Y esa es la ecuación que voy a usar en el ejemplo que estamos resolviendo. Bueno, lo siguiente sería calcular el volumen. Miren que en esta ecuación necesito calcular el volumen y estoy hablando de una esfera. El volumen de una esfera puede calcularse con pi sobre 6, el diámetro elevado a la tercera potencia. Ese es el volumen de una esfera. Algunas otras personas pues pueden saberse o conocer esta ecuación, pero en esta versión el volumen es igual a 4 tercios de pi por el radio al cubo. No olvide que aquí tenemos esto en radio, entonces la que vamos a usar es la segunda versión, es decir, esta de aquí, la que acabé de señalar. Bueno, sin más preámbulos, el volumen es igual a 4 tercios de pi por el radio a la 3
¿Cuál era el valor de este radio? Era 24 pulgadas. Entonces aquí vamos a colocar 24 a la 3, perdón, ya lo había hecho, 24 pulgadas. 24 pulgadas elevado a la tercera potencia, y esto es la ecuación, perdón, esta es el volumen que vamos a emplear en nuestros cálculos. Entonces saquen sus calculadoras y hagámoslo. 4 pi, 4 por pi, 24 a la 3, elevo, multiplico 4 por pi, divido entre 3. El volumen es igual a 57.905. Bueno, coloquemos este punto 83 o punto 8 pulgadas al cubo. Bueno, ahora bien, vamos a calcular la masa. Ya tengo la presión de este sistema es 5 psi. La constante es la que acabo de deducir, ¿se acuerdan? Pero esta constante aquí tiene un ligero error. Esa constante debo usarla el valor particular, porque aquí estoy hablando del cálculo de la masa. En consecuencia, la masa es igual a la presión. La presión es 5 psi. 5 psi. Lo multiplico por el valor del volumen. Ya había hecho ese cálculo. Por 57.000. Debía haber hecho la conversión antes, pero voy a colocar acá 57.905. 57.905.8 pulgadas a la 3, dividido entre la constante de los gases. La constante de los gases que había calculado es 0.3832. 3832, y las unidades son PSIA por pie cúbico. Aquí hay que hacer una ligera conversión, sobre libra grado Rankine, y esto va multiplicado por la temperatura. La temperatura es 90 Fahrenheit, pero hay que convertirla a grado Rankine. Entonces le sumo 459.67 más la temperatura, que es 90. Eso da 549.67 grados Rankine. Ya puedo cancelar tranquilamente esto. Rankine con Rankine se cancela. Bueno, me faltaba una pequeña conversión aquí. Ven estas pulgadas, entonces esas pulgadas hay que convertirlas a pies. ¿Cómo se hace? Un pie equivale a 12 pulgadas. Simplemente elevo arriba y abajo, a la 3 aquí, a la 3 aquí, a la 3 aquí, y listo. Bueno, ahí queda. Bueno, ahora sí, vamos a hacer las cancelaciones pertinentes. Bueno, esta pulgada se cancela con esta pulgada de aquí. Este pie cúbico de aquí se cancelaría con este pie cúbico de la parte inferior. Bueno, además de eso, este R se cancela con este R de aquí, y ya vamos viendo que solo me falta cancelar
estas unidades de presión PSI-A y PSI-AK. ¿Qué me quedó? Pues me quedó el valor en libras. ¿Sí? Como está dividiendo por la ley de la ley de la oreja, pues esa masa me va a quedar en libras. Bueno, la masa es igual a, vamos a calcularlo, 57.905.8, que son las unidades de la presión, perdón, del volumen total. Eso lo voy a dividir entre 12 al cubo, que da 1728. Divido, multiplico, listo. Bueno, 0.3832, que es la constante particular de los gases, por 549.67. Divido eso y me va a dar el resultado: 0.7954 libras. Bueno, no resta pues advertirles que como los cálculos los hice sobre la marcha, en este ejercicio no lo tenía previsto, pues es responsabilidad de ustedes revisar que no haya cometido errores que pues durante esta grabación pude haber cometido. Yo creo que por hoy, o para este ejercicio, hemos finalizado y espero que sigamos practicando.